Llegó a aquel rancho con una maleta vieja y una barriga de 8 meses. No tenía a nadie esperando, no tenía destino y cargaba dentro de sí a 2 hijos que su propio padre no quiso conocer. El hombre que juró quedarse a su lado desapareció una mañana cualquiera como quien sale a comprar sal y nunca más regresa. Y cuando Antonia empujó aquel portón rechinando y vio a la cabra blanca encerrada en el corral, flaca y sola, balando por una cría que ya no estaba ahí, entendió sin que nadie tuviera que explicarle. Las 2 habían sido abandonadas por quien debió haberse quedado, y fue en aquel rancho olvidado, entre el monte y el silencio, donde todo empezó a cambiar. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esto. Escribe tu ciudad y tu estado, porque esta historia fue hecha para llegar a donde la gente la necesita. Dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. Antonia tenía 23 años y esa manera callada de existir que solo conoce quien aprendió a valerse por sí misma desde temprano. No era mujer de hacer escándalo ni de pedir lo que el mundo no ofrecía por voluntad propia. La había criado su abuela materna, doña Firmina, una mujer de manos callosas y corazón del tamaño del solar, donde criaba sus gallinas y vendía piloncillo cada día de mercado. La madre de Antonia murió de fiebre cuando ella todavía era una niña de 4 años, de esas fiebres que en el campo llegaban sin aviso y se iban llevándose gente. El padre nunca pasó de ser un nombre que nadie pronunciaba, porque doña Firmina decía que hombre que huye de un hijo no merece el trabajo de ser recordado. La niña creció entre el mercado y el fogón, aprendiendo a coser con retazos, a sazonar frijoles con poco y a medir a la gente con la mirada antes de escuchar lo que decían. Doña Firmina tenía ese don de enseñar sin discursos, solo con el ejemplo, y Antonia absorbía todo con esa inteligencia callada que pasa desapercibida hasta el día en que alguien la necesita. Cuando la abuela partió, Antonia acababa de cumplir 20 años, y el dolor de esa pérdida fue del tipo que no hace ruido. Solo se instala en el pecho y cambia el color de todas las mañanas que vienen después. Dios se llevó a la única persona que ella tenía en el mundo, y Antonia se quedó de pie porque doña Firmina nunca le había enseñado otra postura. Sola, sin pariente que apareciera y sin tierra que fuera suya, se puso a trabajar como lavandera y costurera en las casas de familia del pueblo. Dormía en un cuartito al fondo de una posada que cobraba poco y ofrecía menos, juntando moneda por moneda con esa disciplina que solo tiene quien sabe que el mundo no regala nada a quien no carga apellido de peso. Vivía así, equilibrada en esa línea delgada entre la dignidad y la miseria, hasta el día en que Gerardo apareció en su vida, y apareció de la manera en que los problemas suelen aparecer cuando se visten de solución. Gerardo era hijo de un ranchero acomodado de la región, muchacho de sombrero nuevo y bota lustrada que se aparecía en el pueblo cada semana con aire de quien era dueño de un pedazo del mundo. Tenía sonrisa fácil, conversación suave y esa seguridad de hombre que sabe exactamente qué decirle a una mujer que no escucha palabras bonitas desde hace demasiado tiempo. Antonia no era tonta, pero estaba sola de una manera que duele hasta los huesos, y la soledad tiene esa maldad invisible de hacerle ver a uno agua donde solo hay espejismo. Gerardo la cortejó con paciencia calculada, aparecía con flores del campo en la puerta de la posada, la esperaba a la salida de las casas donde trabajaba, y hablaba de futuro con una convicción que casi lo engañaba hasta a él mismo. La relación duró lo que duran esas cosas, cuando uno de los dos está mintiendo desde el principio. Antonia se entregó porque creyó, y creyó porque necesitaba creer que Dios no le había quitado todo sin dejar nada en su lugar. Cuando llegó el embarazo, el médico del pueblo la examinó con cuidado y dijo que eran 2, gemelos. Antonia sintió que el piso se abría y se cerraba al mismo tiempo, porque era aterrador y hermoso en una medida que no lograba separar. Salió del consultorio con la mano en la barriga, que todavía ni se notaba bien,
y fue a buscar a Gerardo para contarle, ya imaginando su cara, ya ensayando la sonrisa, ya construyendo en su cabeza una escena que nunca ocurrió. La casa de Gerardo estaba cerrada, ventana sin cortina, solar barrido de cualquier rastro, puerta trancada con ese silencio de lugar al que nadie piensa volver. Una vecina, con esa compasión disfrazada de chisme que existe en todo pueblo chico, le contó que él se había ido hacía 3 días a casarse con la hija de un comerciante de otra región, un arreglo de familia acordado hacía meses. Meses. Todo el tiempo en que él le juraba amor bajo el árbol de la posada, ya tenía una novia esperando en un pueblo vecino. Antonia escuchó aquello de pie, con la mano en la barriga, y no lloró frente a nadie porque doña Firmina le había enseñado que lágrima frente a los demás se vuelve moneda de cambio. Los meses siguientes fueron de un peso que iba más allá de la barriga creciendo. En un pueblo donde todo el mundo conoce a todo el mundo, mujer embarazada y sola carga en la espalda un juicio que nadie verbaliza en voz alta, pero que se escucha en cada mirada, en cada silencio calculado cuando entra a la tienda, en cada conversación que muere cuando pasa por la banqueta. La señora de la casa donde Antonia más trabajaba, mujer de postura rígida y opinión que no se doblaba, la despidió una mañana de lunes con una frialdad que dolía más que cualquier grito. Dijo que una muchacha en ese estado ya no podía servir en esa casa, que los vecinos hablaban y que ella tenía su propia reputación que cuidar. Y así, una por una, las puertas que sostenían a Antonia fueron cerrándose. Con 8 meses de embarazo, sin trabajo, sin ingreso, con el dinero de la posada secándose y 2 hijos moviéndose dentro de ella como si ya tuvieran prisa por llegar al mundo, Antonia tomó la única decisión que le quedaba. Preparó la maleta vieja de cuero que había sido de doña Firmina, metió dentro 2 mudas de ropa, el mantel de crochet que la abuela había tejido, las tijeras de costura y un frasquito de aceite que usaba en la barriga. Salió por la puerta de la posada una mañana de cielo todavía oscuro, sin avisarle a nadie, sin mirar atrás, porque mirar atrás le habría exigido un valor que estaba guardando entero para lo que venía adelante. Caminó toda la mañana por camino de tierra, a paso lento que la barriga permitía, parando cuando el cuerpo se lo pedía, sentándose en piedras a la orilla del camino, con la maleta en el regazo y las manos en la barriga, sintiendo a los niños revolverse como si quisieran ayudar a su madre a decidir para qué lado seguir. Tocó 3 puertas a lo largo del camino. En la primera, la mujer vio la barriga y cerró la puerta sin abrir la boca. En la segunda, un hombre dijo que no tenía cómo ayudar y se metió adentro. En la tercera, una señora le trajo un vaso de agua y un pedazo de pan de maíz, pero dejó claro con los ojos bajos que la casa ya estaba llena de problemas propios. Antonia bebió el agua, comió el pan de pie en la banqueta, agradeció y siguió, porque seguir era la única dirección que existía. La tarde cayó con ese peso que solo las tardes del campo conocen, un calor que se pega a la piel y hace que el aire parezca cosa sólida. Los grillos ya cantaban antes de que bajara el sol, y Antonia seguía por el camino con una lentitud que ya no era elección, era el límite del cuerpo. Ya no lloraba, no porque estuviera bien, sino porque había llegado a ese punto donde hasta llorar gasta una energía que simplemente no queda. Solo quedaba el sonido de sus propios pasos en la tierra, el ruido del viento en los árboles y esa pregunta que empujaba al fondo de su cabeza cada vez que intentaba subir. Y ahora, fue cuando el sol empezó a acostarse en el horizonte y pintar todo en ese tono dorado de la tarde que ella lo vio, medio escondido entre los árboles, un techo. El camino hacía una curva en ese tramo y, un poco apartado de la ruta, por una entrada de tierra con marcas viejas de carreta, apareció el rancho. No era grande ni vistoso. Una casa de paredes firmes, con ventanas cerradas y un corredor techado al frente, rodeada por un solar de tierra apisonada. No estaba en las mejores condiciones del mundo, eso se notaba, pero estaba en pie y parecía habitable, como un lugar que alguien había dejado hacía poco y que todavía guardaba el calor de haber sido habitado. Había un árbol de mango cargado al lado de la casa,
un guayabo en una esquina del solar y al fondo un corral de cerca de madera donde una cabra blanca se movía inquieta, soltando balidos que cortaban el silencio del atardecer con una urgencia que parecía súplica. Antonia dejó la maleta en el suelo y se quedó parada mirando a esa cabra como si las dos se estuvieran reconociendo en algo que no necesitaba explicación. El animal estaba flaco, con las ubres visiblemente llenas e hinchadas, lo que significaba que había parido recientemente y que alguien debería estar ordeñándola, pero no lo estaba. Balaba mirando hacia los lados, buscando algo, y Antonia entendió antes de pensar, estaba buscando a su cría. Una cabra lechera sin cría al lado es una madre que perdió a su hijo o a quien se lo arrancaron, y ese balido no era balido de hambre, era balido de quien fue separado de su propia sangre. Antonia sintió que le ardían los ojos de una manera que nada tenía que ver con el cansancio del camino. Puso las dos manos sobre su barriga, donde sus hijos se movían, y miró a ese animal que balaba solo en un corral, y pensó que quizás Dios tenía una manera extraña de juntar a los abandonados, de empujar a uno hacia el otro, para que ninguno se quedara solo del todo. Entró al terreno despacio. Encontró el pozo con agua. Encontró la puerta de la casa sin llave. Encontró cuartos con muebles sencillos todavía en su lugar. Volvió al corral, llenó una cubeta de agua en el pozo y se la llevó a la cabra, que bebió con una ansiedad que apretaba el corazón. Después fue al árbol de mango. Cortó 2 frutos maduros que caían casi solos. Se sentó en el corredor de la casa con la espalda contra la pared y comió ahí mismo, dejando que el jugo le escurriera por la barbilla sin importarle, porque la dulzura de ese mango después de un día entero de camino tenía un sabor que iba más allá de fruta madura. Tenía sabor a providencia. Esa noche, Antonia encontró una cama de fierro en uno de los cuartos, con un colchón delgado de paja que todavía servía. Se acostó con la maleta al lado, sintiendo a los gemelos quietos por primera vez en el día, como si ellos también supieran que habían llegado a algún lugar. Por el hueco de la ventana entraba un pedazo de cielo lleno de estrellas, más estrellas de las que veía en el pueblo, porque ahí no había ninguna luz compitiendo con ellas. Del corral todavía llegaba de vez en cuando el balido de la cabra, más bajo ahora, como si la presencia de alguien en el rancho hubiera calmado algo en ella también. Antonia no sabía de quién era esa tierra, no sabía si podía quedarse, no sabía qué traería el amanecer, pero ahí, en ese instante, con el cuerpo agotado y los hijos quietos dentro de ella, se durmió. Y fue el primer sueño entero que tuvo en semanas, como si aquel rancho con todos sus misterios hubiera decidido protegerla antes de que ella lo pidiera. Lo que Antonia aún no sabía era que aquel rancho guardaba una historia tan pesada como la suya, que la cabra en el corral era el último vestigio de una vida que se había derrumbado ahí dentro de esas paredes, y que el dueño de esa tierra, un hombre llamado Mario, no había abandonado el lugar por descuido, sino por un dolor que ya no podía mirar de frente. Pero eso, ella solo lo descubriría cuando el silencio de aquel rancho empezara a revelar sus secretos, uno por uno, como la tierra revela las semillas que guardó en la oscuridad. El segundo día en el rancho empezó con el balido de la cabra. Antonia abrió los ojos antes del sol, con el cuerpo reclamando por la mala noche en el colchón de paja y los gemelos ya despiertos dentro de ella, moviéndose con esa inquietud de quien tiene prisa por existir. Se quedó acostada un momento, mirando el techo del cuarto, escuchando el balido que venía del corral y tratando de organizar en la cabeza lo que necesitaba hacer. La lista era larga y el cuerpo estaba cansado, pero Antonia había aprendido hacía tiempo que esperar a que el cansancio pasara era lujo de quien tenía a alguien con quien esperar. Se levantó, se lavó la cara con agua del pozo y fue directo al corral, porque antes de cuidarse a sí misma necesitaba cuidar a ese animal que llevaba, Dios sabe cuánto tiempo solo ahí. La cabra la recibió con un balido más bajo, diferente de la desesperación de la víspera, como si ya reconociera que alguien había vuelto a prestarle atención. Antonia llenó el comedero de agua, arrancó pasto fresco alrededor del corral y lo puso adentro para que el animal comiera. Después se quedó mirando las ubres hinchadas y entendió que necesitaba ordeñar,
porque cabra que no se ordeña a tiempo sufre y se enferma. Había visto a doña Firmina hacer eso con la cabra de una vecina años atrás y guardó el gesto en la memoria, como guardaba todo lo que la abuela hacía, con esa atención de quien sabe que algún día lo va a necesitar. Se sentó al lado del animal, recargó la frente en el costado peludo y fue ordeñando despacio, con las manos torpes al principio, hasta que la leche empezó a bajar espesa y caliente dentro de un bote que encontró colgado en la cerca. La cabra se quedó quieta durante todo el ordeño, con una mansedumbre que parecía gratitud, y cuando Antonia terminó y se levantó con el bote lleno, el animal le acercó el hocico al brazo y se quedó así un instante, con esa sencillez que tienen los animales para agradecer sin complicar. Antonia llevó la leche adentro, se bebió una taza y sintió el líquido caliente bajar por su garganta con un sabor espeso y dulce que era, en ese momento, lo mejor que había probado en su vida. Miró el bote todavía a la mitad y pensó en los hijos que estaban por venir, y pensó en la leche, y pensó que quizás Dios no se había olvidado de ella, solo le había mandado el socorro por un camino que jamás habría esperado. Esa mañana, Antonia recorrió el rancho con otros ojos, ya no los ojos de quien buscaba refugio por una noche, sino los de quien necesitaba entender qué tenía ese lugar para ofrecer. La casa era sencilla, de paredes gruesas y firmes, con 3 cuartos, una cocina con fogón de leña y un corredor al frente que daba al solar. No estaba en perfecto estado. Tenía una ventana con la madera floja y una gotera en la esquina del cuarto más chico, pero era habitable, era sólida. Era más de lo que tenía en cualquier otro lugar del mundo. El solar tenía el árbol de mango grande y cargado de frutos, el guayabo, un platanar al fondo con un racimo que empezaba a amarillear, y cerca del pozo, una mata de hierba limón que crecía sin pedir permiso, soltando ese perfume limpio que doña Firmina decía que era remedio para casi todo. También había, recargado en un costado de la casa, un cobertizo pequeño de madera con puerta corrediza, donde encontró herramientas viejas, cuerda enrollada, una escalera y una hamaca guardada dentro de un costal de yute. Pero fue al fondo, junto al corral, donde Antonia se detuvo. Había ahí los restos de una huerta con surcos delimitados por piedras, invadida por la hierba pero todavía con la forma visible en el terreno. Y dentro de uno de los surcos, insistiendo en vivir sin cuidado alguno, una mata de cebollín y otra de cilantro que se habían esparcido solas, brotando con esa terquedad de las cosas que se niegan a morir. Antonia se agachó ahí, con dificultad por la barriga, y pasó los dedos por las hojas de cilantro, que soltaron un olor fuerte y vivo. Había algo en esas plantas, sobreviviendo en un lugar que todos habían dejado atrás, que le hablaba directamente a algo dentro de ella. La tierra no se había rendido, ni cuando la gente sí lo hizo. Y si la tierra no se rendía, ella tampoco iba a rendirse. Al tercer día, llegó la visita. Antonia estaba intentando encender el fogón con unos palitos secos que había juntado en el solar cuando escuchó pasos en el patio, pasos firmes de quien conoce el suelo que pisa. Se levantó despacio, fue hasta la puerta de la cocina y vio a una mujer parada en medio del solar, mirándola con una expresión que mezclaba sorpresa y una curiosidad que no hacía ningún esfuerzo por disimular. Era una mujer de unos 60 y tantos años, rostro marcado por el sol, cabello blanco recogido con firmeza en un chongo apretado, sombrero de paja en la cabeza y un morral de tela colgado del brazo. Tenía ojos pequeños y atentos, que parecían no perder un solo detalle de lo que estaba viendo, y un porte de quien carga autoridad sin necesidad de anunciarla. La mujer dijo que se llamaba Carmela. Vivía a unos 2 kilómetros de ahí, por la vereda que cortaba por dentro del monte, y había venido porque vio humo subiendo en dirección del rancho el día anterior y quiso saber qué estaba pasando, porque de ese rancho no subía humo hacía más de un año. Lo dijo con la objetividad de quien no necesita rodeos para preguntar lo que quiere, y se quedó esperando la respuesta con la paciencia de quien tiene todo el día. Antonia respondió con la misma franqueza, porque no le sobraba energía para adornar nada. Dijo que había llegado 2 días antes, que se estaba refugiando, que no sabía de quién era la propiedad
y que no había tocado nada que no fuera necesario para sobrevivir. Doña Carmela escuchó todo sin interrumpir. Bajó los ojos hacia la barriga de 8 meses, volvió al rostro de Antonia y se quedó así un momento, midiendo algo que solo ella sabía qué era. Después, sin decir nada, entró a la cocina, abrió el morral y sacó un envoltorio de harina de maíz, un pedazo de tocino salado, un frasco de miel oscura y un manojo de hierbas amarrado con mecate. Lo puso todo encima de la barra, con la naturalidad de quien está reponiendo lo que hace falta en una despensa, y dijo que el fogón prendía mejor si ponía las astillas más delgadas abajo y las más gruesas arriba, y que el cajón de la alacena tenía cerillos guardados dentro de un frasco que ella misma había dejado ahí meses atrás. Antonia se quedó mirando a esa mujer que había llegado sin ser llamada, había escuchado sin juzgar y había resuelto el problema del café antes de que alguien lo pidiera, y sintió un nudo subir por la garganta que no era tristeza, era el alivio enorme de quien descubre que no está completamente sola en el mundo. Doña Carmela se quedó toda esa mañana. Le enseñó a Antonia a prender el fogón de la manera correcta. Hicieron café con harina tostada. Caminó por el rancho comentando lo que veía con esa precisión de quien entiende de tierra y de vida en el campo. Dijo que el pozo estaba bueno, que la estructura de la casa era firme, que la gotera del cuarto chico se arreglaba fácil con una teja reacomodada. Dijo que la hierba limón del solar era santo remedio para los últimos meses de embarazo, que calmaba los dolores de espalda y ayudaba a dormir cuando el peso de la barriga no lo dejaba a uno. Dijo todo eso con la misma naturalidad con que había hablado del fogón, sin ningún peso de favor, sin ninguna sombra de lástima en los ojos, solo con la sabiduría práctica de quien ya ha visto mucho en este mundo y sabe que la mayor parte del sufrimiento de la gente no necesita consejos, necesita compañía. Fue antes de irse que doña Carmela contó sobre el rancho, y Antonia escuchó con el corazón apretándose a cada frase. La propiedad pertenecía a un hombre llamado Mario. La había heredado de sus padres y había vivido ahí con su esposa, Magdalena, durante 8 años de un matrimonio que toda la vecindad consideraba bendecido. Los dos habían construido ese rancho juntos, ladrillo por ladrillo, surco por surco, y la cabra blanca que Antonia ahora cuidaba había sido regalo de Mario para Magdalena en su primer aniversario de casados. Doña Carmela contó que Magdalena le decía a la cabra Serena, porque era el animal más manso y tranquilo que jamás habían visto, y que cuando Serena parió una cría, Magdalena la cuidó como si fuera un hijo, porque los hijos de verdad, los que tanto deseaban, no llegaban. Antonia ya sentía el peso de lo que venía antes de que doña Carmela terminara. Magdalena por fin quedó embarazada después de años de intentar, y la alegría en esa casa fue del tamaño que solo quien ha esperado mucho puede medir. Pero el parto salió mal. Salió mal de una manera que ni la experiencia de doña Carmela, que era partera de la región desde hacía décadas, pudo revertir. Magdalena murió en esa misma casa, en el cuarto del fondo, y la criatura no sobrevivió. Mario quedó destrozado de una manera que iba más allá del duelo normal. Quedó como quedan los hombres que construyeron toda su vida alrededor de una persona, y de pronto se encuentran dentro de una casa donde cada rincón les recuerda lo que ya no existe. El hermano de Mario vino a buscarlo 2 semanas después y se lo llevó a la ciudad. Mario se fue sin resistir, como quien ya no tiene voluntad propia que ofrecer. Antes de irse, le pidió a un vecino que se hiciera cargo de lo que quedaba en el rancho. El vecino vendió las gallinas, vendió la cría de Serena porque tenía valor de venta y era fácil de transportar. Pero la cabra madre se quedó, porque tenía una infección en la pezuña que le impedía caminar bien, y el vecino prometió volver a buscarla después. Nunca volvió. Serena se quedó encerrada en el corral, sobreviviendo del pasto que crecía entre las rendijas de la cerca y del agua de lluvia que se acumulaba en el bebedero, con la ubre llena de leche que nadie ordeñaba y balando por una cría que se habían llevado para siempre. Doña Carmela pasaba de vez en cuando a echarle agua y pasto por encima de la cerca, pero la edad y la distancia no le permitían más que eso. Había hecho lo que podía, y le rezaba a Dios para que mandara a alguien.
Antonia escuchó todo sentada en la banca del corredor, con las manos en la barriga y los ojos ardiendo. Pensó en esa cabra que había perdido a su cría y que cargaba leche sin tener a quien dársela. Pensó en ella misma, embarazada de 2, a punto de ser madre sin tener una gota de certeza sobre el mañana. Y pensó que había ahí un encuentro que ninguno de los dos había planeado, ni ella ni el animal, pero que tenía la marca de esas cosas que parecen casualidad y no lo son. Doña Carmela, como si le leyera el pensamiento, le dijo antes de irse que Mario no aparecía hacía más de un año, que pagaba el impuesto de la tierra por correo pero nunca más pisó el rancho, y que por ahora Antonia estaba más segura ahí que en cualquier otro lugar. Dijo eso y bajó por la vereda con los pasos tranquilos de quien conoce cada piedra del camino, dejando atrás el olor a hierbas y la sensación de que algo había sido sembrado en esa conversación. Los días que siguieron fueron de trabajo. Antonia no sabía quedarse quieta, y el cuerpo, aún pesado de 8 meses, obedecía a la voluntad de hacer con una resistencia que la sorprendía hasta a ella. Limpió la casa cuarto por cuarto, no porque estuviera en estado de abandono completo, sino porque tenía ese polvo de lugar cerrado que necesita mano viva para despertar. Lavó el piso, abrió las ventanas para que entrara el viento, arregló la madera floja con clavos que encontró en un bote en la esquina de la cocina, reacomodó la teja que causaba la gotera con ayuda de la escalera vieja que estaba recargada atrás, subiendo con el cuidado que la barriga exigía y bajando con el alivio de quien resolvió un problema con sus propias manos. La cocina recibió atención especial porque ahí era donde giraba la vida del rancho, y el fogón de leña, siguiendo las instrucciones de doña Carmela, empezó a prender al primer intento cada mañana. Doña Carmela volvió 2 días después, como si lo hubieran acordado, aunque no habían acordado nada. Trajo frijoles, un pedazo de queso curado envuelto en tela y una mata de hierbabuena con raíz en un terrón de tierra. Dijo que la hierbabuena era lo primero que se plantaba en una huerta nueva, porque pegaba fácil, espantaba insectos y daba un té que resolvía la mitad de los males del cuerpo. Plantaron la mata juntas al lado de las matas de cilantro y cebollín que Antonia había limpiado los días anteriores, y doña Carmela aprobó con un movimiento de cabeza el trabajo que se había hecho en la casa. Fue en esas visitas, entre el trabajo de la huerta y el té de hierba limón que tomaban sentadas en el corredor, que Antonia fue contando a pedazos su historia. No de una vez, no con drama, sino de la manera en que las cosas verdaderas salen cuando la persona ya no aguanta cargarlas sola. Y doña Carmela escuchaba con ese silencio que es lo opuesto al vacío, un silencio lleno de presencia, de atención, de una sabiduría que sabe que la mayor parte del dolor del mundo no necesita opinión, necesita testigo. La rutina fue tomando forma como toma forma todo lo que uno repite con intención. Antonia despertaba con la primera claridad, ordeñaba a Serena, hacía el café, cuidaba la huerta, trabajaba en la casa. La cabra se había convertido en una compañía constante, siguiendo a Antonia por el solar cuando andaba suelta, acercando el hocico a su barriga con una insistencia que tenía algo de ternura y de instinto mezclados. La leche de Serena era espesa y buena, y Antonia aprendió con doña Carmela a hacer un quesito fresco que duraba 2 días y que, junto con la harina y las frutas del solar, formaba el sustento de esos días. La huerta empezó a responder al cuidado con una generosidad que parecía querer compensar el tiempo perdido, y la vida en aquel rancho se fue organizando con la paciencia que las cosas buenas exigen, despacio, sin promesa, pero con firmeza. Fue en la segunda semana que Antonia escuchó por primera vez el sonido de recua en el camino. Un arriero pasaba por ahí con media docena de mulas cargadas, haciendo camino entre los pueblos, como hacían los hombres de ese oficio, llevando mercancía de un lado a otro por veredas que solo ellos conocían. El hombre se paró en la entrada del rancho y pidió permiso para darle agua a los animales en el pozo. Antonia lo vio desde el solar y fue hasta el frente. Era un hombre de unos 30 y tantos años, tal vez más, de hombros anchos, rostro quemado por el sol y el camino, manos grandes y callosas de quien pasa la vida agarrando soga y rienda.
Tenía un modo callado que no era grosería. Era simplemente la manera de quien se acostumbró a vivir más con animales que con gente. Dijo que se llamaba Joaquín y que pasaba por ese tramo cada 2 o 3 semanas, llevando carga a los pueblos de la región. Antonia le dio permiso para que las mulas bebieran y se quedó por ahí mientras los animales descansaban. Joaquín miró alrededor con esa atención discreta de quien evalúa un lugar por lo que revela y no por lo que aparenta. Vio la huerta cuidada, la casa con las ventanas abiertas, la cabra pastando suelta en el solar. Miró a Antonia con su barriga de 8 meses y no preguntó nada que no fuera sobre el agua y el camino, y en ese respeto silencioso de no invadir lo que no le pertenecía, había algo que Antonia registró sin saber nombrar. Antes de irse, le preguntó si necesitaba algo del pueblo. Antonia dijo que no necesitaba, y él asintió con la cabeza y siguió con la recua, y los cascos de las mulas fueron desapareciendo en el polvo del camino hasta que el silencio volvió. Doña Carmela, que se enteró de la visita a la mañana siguiente como se enteraba de todo lo que pasaba en un radio de 20 kilómetros, le dijo que conocía a Joaquín. Era viudo. Su esposa había muerto hacía algunos años, de una enfermedad lenta que se la fue llevando de a poco, y desde entonces vivía en el camino, pasando de pueblo en pueblo, sin echar raíz en ninguno, durmiendo en paradas de arrieros y despertando antes del sol para seguir viaje. Doña Carmela dijo aquello con el tono de quien solo está informando, sin ninguna intención detrás de las palabras, pero Antonia percibió en los ojos de la vieja partera una chispa discreta de quien está poniendo atención a lo que Dios está acomodando sin que nadie se lo pida. Pero fue en esa misma conversación que doña Carmela trajo otra noticia, y esa venía con un peso diferente. Había un hacendado en la región, llamado Antenor, hombre de dinero y de influencia, dueño de una tienda grande y de tierras que colindaban con el rancho de Mario. Doña Carmela contó que Antenor tenía el ojo puesto en esa propiedad desde hacía años, que había hecho oferta de compra por lo menos 2 veces, y que Mario las había rechazado las 2 sin dar explicación. Dijo que Antenor no era hombre que aceptara un no con tranquilidad, y que desde que la noticia de que había una mujer viviendo en el rancho empezó a circular por el pueblo, andaba haciendo preguntas sobre la situación, sobre quién era Antonia, sobre qué derecho tenía de estar ahí. Doña Carmela contó todo con la voz baja y firme de quien no está regando chisme, está dando aviso, y terminó diciendo que Antonia debía tener cuidado, porque hombre con dinero y con ganas era la combinación más peligrosa que existía en el campo. Antonia escuchó y guardó. Tenía otras urgencias más inmediatas. Los gemelos estaban cada vez más pesados, los dolores de espalda eran constantes, y doña Carmela, que le revisaba la barriga con manos expertas de quien ya había traído más de 100 criaturas al mundo, decía que el tiempo se acercaba, que podía ser cuestión de semanas o menos. El cuerpo de Antonia parecía estar de acuerdo, porque todo se volvía más lento, más pesado, más difícil. Pero ella no paraba, porque parar era un lujo y porque el trabajo de las manos era el único remedio que conocía para el miedo que crecía dentro de ella en la misma proporción en que la barriga crecía. El miedo de parir sola, el miedo de no poder con 2, el miedo de perder ese techo antes de tener algo que pudiera llamar suyo. Joaquín volvió a pasar por el rancho 2 semanas después, como había dicho que haría. Esta vez trajo, sin que nadie lo pidiera, un costalito de sal, un rollo de mecate y un paquete de semillas de calabaza que dijo que le habían dado en una tienda y que no le servían de nada en el camino. Dejó todo en el corredor con esa economía de gestos de quien hace el bien sin discurso. Le dio agua a las mulas, cruzó pocas palabras con Antonia sobre el clima y el camino y siguió viaje. Pero antes de irse, miró hacia el corral donde Serena pastaba tranquila y dijo, casi como si estuviera hablando consigo mismo, que era bueno ver ese rancho con vida otra vez, y se fue sin esperar respuesta, porque hombre de ese tipo no espera, solo dice y se va. Antonia se quedó en el corredor viendo a la recua alejarse y sintió, sin querer sentir, sin estar preparada para sentir, que algo en ese hombre callado de manos grandes dejaba en el rancho una presencia que duraba más que la visita.
Sacudió el pensamiento como quien sacude polvo de la ropa y volvió a la huerta, porque no tenía tiempo ni espacio en la vida para guardar ese tipo de sentimiento. No ahora, no con 2 hijos en camino y un techo que no era suyo. Pero el pensamiento se quedó ahí, callado en un rincón que ella fingió no conocer, esperando el momento justo para volver. Y esa noche, mientras ordeñaba a Serena bajo las primeras estrellas, con la leche caliente cayendo en el bote y los gemelos moviéndose como si bailaran dentro de ella, Antonia pensó en todo lo que había pasado desde que salió por la puerta de aquella posada con la maleta en la mano. Pensó en el camino, en las puertas cerradas, en la cabra que balaba sola, en la leche que ahora la sustentaba a ella y sustentaba la vida que crecía dentro de ella. Y pensó que quizás la vida no había acabado de castigarla, sino que quizás, solo quizás, apenas estaba empezando a pedirle perdón. Lo que ella no sabía es que Antenor ya había tomado una decisión, y que la próxima vez que un caballo se parara frente a ese rancho, no vendría trayendo semillas ni agua para las mulas. Antenor apareció una tarde de miércoles, sin aviso, montado en un caballo bien cuidado y acompañado de un muchacho más joven que venía detrás sin decir palabra. Era hombre de unos 50 años, panza de quien come bien y sin prisa, sombrero de ala ancha y ese tipo de sonrisa que llega antes que la persona y ya viene midiendo el terreno. Entró a la propiedad como si estuviera entrando a tierra propia. Se bajó del caballo con la calma de quien tiene la certeza de que el mundo funciona como él quiere, y caminó hasta el corredor donde Antonia estaba sentada, cosiendo un remiendo en una de las ropas que había traído en la maleta. Se presentó con nombre y título de comerciante, como si aquello fuera una carta de presentación que abriera cualquier puerta, y empezó a hablar del rancho con una familiaridad que no le pertenecía, comentando la cerca, el solar, la calidad de la tierra con ese tono de quien está evaluando una mercancía antes de hacer oferta. Antonia no se levantó de la silla. Siguió cosiendo con la aguja firme y los ojos en la tela, escuchando cada palabra con esa atención que doña Firmina le había enseñado, la atención de quien no necesita mirar para ver. Antenor habló del rancho por unos minutos, elogió el trabajo que ella había hecho en el solar y en la casa, y después llegó a donde quería llegar con la sutileza de un ganado pasando por portón angosto. Dijo que Mario estaba pensando en vender la propiedad, que las negociaciones estaban encaminadas y que cuando la venta se concretara, naturalmente, ella tendría que desocupar el lugar. Lo dijo con una sonrisa que pretendía parecer amable, pero que tenía esa frialdad de cálculo por detrás, y se quedó esperando la reacción como quien avienta una piedra al río y observa las ondas. Antonia terminó la puntada que estaba haciendo, cortó el hilo con la tijera de costura, dobló la tela en su regazo y levantó los ojos hacia él por primera vez. Le preguntó si Mario le había dicho eso personalmente. La pregunta era sencilla, pero cargaba un peso que Antenor no esperaba, porque era la pregunta de quien sabe distinguir lo que es verdad de lo que es maniobra. El hombre titubeó por un segundo, solo un segundo, pero Antonia lo vio. Dijo que habían conversado recientemente, que las cosas iban en esa dirección. Antonia respondió que cuando Mario viniera personalmente a decirle eso, la conversación tendría continuación. Hasta entonces, no había más nada de qué hablar. La sonrisa de Antenor duró un instante de más, de esas sonrisas que se quedan colgadas en el rostro después de que ya perdieron el motivo, y después se borró. La miró con ojos diferentes, recalculando algo por dentro, y dijo que ella era una mujer de opiniones fuertes. Lo dijo como si fuera defecto. Montó en el caballo y se fue con el muchacho detrás, y Antonia se quedó en el corredor con la costura en el regazo y el corazón latiendo más rápido de lo que dejaba ver en la cara. Esa misma noche, mientras ordeñaba a Serena a la luz de una lámpara de petróleo que había encontrado en la despensa, Antonia sintió por primera vez el miedo verdadero. No el miedo del camino, que era miedo de no tener a dónde ir. Este era diferente. Era el miedo de haber encontrado un lugar y de que alguien quisiera quitárselo. Era el miedo de quien empezó a echar raíz y siente la tierra temblar por debajo. Serena, como si percibiera algo, le recargó el cuerpo en el brazo y se quedó ahí, con esa presencia mansa que era su manera de decir que estaba con ella.
Que Antonia terminó de ordeñar en silencio, llevó la leche adentro, la guardó en la frescura de la despensa y se fue a acostar con la mano en la barriga, pidiéndole a Dios, bajito, que le diera por lo menos un poco más de tiempo en ese rancho antes de que el mundo decidiera cobrarle de nuevo. Doña Carmela se enteró de la visita de Antenor antes de que saliera el sol al día siguiente, porque en el campo las noticias viajan más rápido que caballo, y apareció en el rancho con expresión de quien ya viene preparada para conversación seria. Se sentó en el corredor con Antonia, se tomó el café que ya estaba listo y dijo lo que necesitaba decirse, que Antenor había mentido, que Mario no había autorizado ninguna venta, que ella lo sabía porque el propio hermano de Mario vivía en el mismo pueblo que doña Carmela visitaba una vez al mes para vender queso en el mercado, y que si hubiera cualquier movimiento de venta, el hermano lo habría mencionado. Antenor estaba presionando por su cuenta, apostando a que una mujer embarazada y sola no tendría valor para resistir. Doña Carmela dijo aquello con una indignación contenida que era más poderosa que cualquier grito, y después dijo que iba a mandar recado al hermano de Mario para que supiera lo que Antenor estaba haciendo. Las semanas siguientes fueron de una tensión que corría por debajo de la superficie como agua de río escondida. Antenor no volvió personalmente, pero empezó a actuar por otros medios, regando por el pueblo que había una invasora en el rancho de Mario, que la situación era irregular, que esa propiedad estaba siendo ocupada por una desconocida. Los chismes le llegaban a Antonia por las visitas de doña Carmela, que los pasaba con preocupación y al mismo tiempo con una rabia fría de quien conoce el juego y no acepta que se juegue contra los débiles. Una mañana, Antonia encontró el portón de la entrada del rancho rayado con algún objeto filoso, una marca pequeña pero deliberada, del tipo que no ocurre por accidente. Miró esa marca y sintió el estómago apretarse, porque sabía que era un recado, y recado de ese tipo no viene solo. Joaquín apareció esa misma semana, a la hora de siempre, con la recua de mulas y el paso tranquilo de quien no tiene hora marcada con el mundo. Antonia lo vio llegar desde la huerta donde estaba trabajando, y sintió antes de cualquier pensamiento un alivio que vino desde el fondo del pecho, como si la presencia de ese hombre trajera consigo una seguridad que ella no había pedido, pero que necesitaba más de lo que admitiría. Joaquín les dio agua a las mulas, se sentó en la banca del corredor que Antonia había limpiado y restaurado, y aceptó el café que ella le preparó sin que él lo pidiera. Se quedaron ahí un rato, él sentado y ella de pie en la puerta de la cocina, en un silencio que no tenía nada de vacío. Era el tipo de silencio en que dos personas se quedan juntas porque la presencia de la otra ya dice lo que necesita decirse, y hablar sería casi una interrupción. Fue ese día que Antonia notó la mirada de Joaquín en la marca del portón cuando llegó. Él no comentó nada, no preguntó nada, pero antes de irse, después de haberse quedado más tiempo de lo habitual, dijo que iba a empezar a pasar cada semana en vez de cada 15 días, porque el camino de ese tramo estaba necesitando más atención. Lo dijo como si fuera sobre el camino. Antonia lo escuchó como si fuera sobre el camino. Pero los dos sabían que no era sobre el camino, y había en eso que no se dijo una gentileza, que era más significativa que cualquier declaración, porque era la gentileza de proteger sin invadir, de estar cerca sin imponerse, de cuidar sin exigir reconocimiento. En esa visita, Joaquín trajo 2 kilos de arroz y un bote de manteca que dijo haber recibido como pago por una entrega. Lo dejó en el corredor al lado de la banca y no esperó agradecimiento, porque no era hombre de esperar nada del mundo. Pero cuando se fue y los cascos de las mulas desaparecieron en la curva del camino, Antonia se quedó con el bote de manteca en las manos y un calor en el pecho que ya conocía, que ya había sentido antes y que la otra vez había sido mentira. Pero esta vez era diferente. Era diferente porque Joaquín no prometía nada, no juraba nada, no adornaba nada con palabras que no pensaba cumplir. Simplemente aparecía, hacía lo que podía y se iba. Y en esa sencillez había una verdad que Antonia, después de todo lo que Gerardo le había hecho, reconocía como la cosa más rara y valiosa que existía.
Si estás deseando que Antonia logre proteger todo lo que ha construido, dale like ahora y comparte esta historia con quien también cree que empezar de nuevo es posible. Los días se acortaron y el cuerpo de Antonia se fue poniendo más pesado de una manera que cambiaba cada gesto, cada paso, cada respiración. Doña Carmela venía ahora casi todos los días, revisándole la barriga con manos firmes y oído pegado, y decía que los dos estaban bien posicionados, que el momento se acercaba, que podía ser cualquier día. Antonia lo sentía en el cuerpo antes de escucharlo de la partera, porque había una urgencia nueva en los movimientos de los gemelos, una inquietud que parecía prisa. Seguía trabajando porque no sabía vivir de otra forma, pero iba más despacio, paraba más seguido, respiraba hondo recargada en la pared de la cocina con las manos en la espalda, que le dolía de forma constante y sorda. Doña Carmela preparó el cuarto del fondo con trapos limpios, agua hervida guardada en jarros y un té de hierbas que dijo que era para la hora, y le enseñó a Antonia a reconocer las señales, la diferencia entre el dolor de ensayo y el dolor de verdad, porque con gemelos el cuerpo avisa más temprano y de manera más fuerte. Fue una noche de luna llena que Antenor volvió, y esta vez sin la sonrisa. Venía acompañado de dos hombres que Antonia no conocía, y se paró en el solar con una postura diferente, más dura, más decidida, de quien se cansó de negociar y viene a dar ultimátum. Dijo con una voz que ya no intentaba ser cordial que había un proceso en curso para impugnar la ocupación irregular de la propiedad, que Antonia tenía una semana para salirse por voluntad propia antes de que las autoridades resolvieran por ella. Era mentira. Antonia estaba casi segura de que era mentira, pero mentira dicha con autoridad en medio de la noche por un hombre acompañado de dos desconocidos tiene un peso que a la verdad le toma tiempo equilibrar. Sintió a los gemelos moverse con fuerza dentro de ella, como si sintieran la amenaza por la sangre, y se puso la mano en la barriga en un gesto que era protección y oración al mismo tiempo. Antes de que ella respondiera, se escucharon pasos viniendo por la vereda del monte. Doña Carmela entró al solar con el morral en el brazo y se detuvo al ver a los hombres. En las últimas semanas, con el parto tan cerca, la vieja partera había tomado la costumbre de pasar por el rancho cada noche antes de que oscureciera, para verificar que Antonia estuviera bien y que el cuerpo no hubiera dado señal. Esa noche, como todas las demás, había venido por el camino del monte con la puntualidad de quien se toma la tarea en serio. Evaluó la escena entera con esos ojos que nunca se les escapaba nada. Caminó hasta quedar al lado de Antonia y se quedó ahí, de pie, sin decir una sola palabra. Era solo una mujer vieja con un morral de tela, pero había en sus hombros una firmeza que ocupaba espacio de una manera que los tres hombres sintieron. Antenor miró a las dos, miró la barriga de Antonia y dijo que ella iba a arrepentirse de complicar las cosas. Dio la vuelta y se fue con los dos hombres, y el sonido de los caballos se mezcló con el silencio de la noche hasta desaparecer. Doña Carmela le sostuvo el brazo a Antonia y la llevó adentro. Hizo té de hierba limón, se lo puso en la mano y se sentó del otro lado de la mesa sin prisa de irse. Dijo que iba a mandar recado urgente por la mañana, que Antenor no tenía poder alguno para sacar a nadie de ahí y que la habladuría de hombre rico sin papel en la mano era viento, hacía ruido, pero no tumbaba pared de verdad. Antonia escuchó sosteniendo la taza con las dos manos, sintiendo el calor del té en los dedos y tratando de creer que era cierto. Pero fue cuando iba a responder que sintió el primer dolor. No era el dolor de espalda que ya conocía, ni la molestia que la acompañaba desde hacía semanas. Era diferente, más bajo, más profundo, más insistente, un dolor que venía en oleada y que cuando pasaba dejaba el cuerpo entero esperando la siguiente. Antonia cerró los ojos, respiró hondo y le dijo a doña Carmela que tal vez sería bueno que se quedara cerca. La vieja partera la miró la barriga y dijo que ya lo sabía antes de entrar al rancho esa noche, como si Dios la hubiera mandado exactamente a la hora justa, como siempre lo hacía cuando uno ponía atención. La noche se cerró sobre el rancho, mientras los dolores se fueron haciendo más fuertes y más cercanos. Doña Carmela
trabajó con la calma de quien ya ha pasado por eso tantas veces que la tranquilidad se volvió herramienta, la más importante que una partera puede tener. Preparó todo en el cuarto del fondo. Calentó agua en el fogón, organizó los trapos y las hierbas, y le iba diciendo a Antonia, con la voz firme y suave al mismo tiempo, que respirara hondo cuando viniera el dolor, que soltara el aire despacio cuando pasara, que el cuerpo sabía lo que tenía que hacer, aun cuando la cabeza dudara. Antonia se agarraba del borde del catre con las manos y pasaba por el dolor de la manera en que las mujeres siempre han pasado por el dolor de las cosas que más importan, apretando los dientes, cediendo cuando el cuerpo mandaba ceder, luchando cuando era hora de luchar. El primer llanto rasgó la madrugada cerca de las 2 de la mañana. Delgado, fuerte, furioso de vida. Doña Carmela sonrió de esa manera que era alivio y celebración juntos y dijo que era varón. Envolvió a la criatura en un trapo limpio, se lo puso en el pecho a Antonia por un instante y volvió al trabajo, porque el segundo venía justo detrás. Y vino. 20 minutos después, otro llanto llenó el cuarto, más agudo, más impaciente, como si la niña tuviera prisa por alcanzar al hermano que ya estaba afuera. Doña Carmela la recibió con las mismas manos firmes. La limpió, la envolvió y la puso al lado del primero en los brazos de Antonia, que miraba esos dos rostros arrugados y perfectos con una expresión que ninguna palabra en ningún idioma lograría traducir. Al niño lo llamó Tomás, a la niña, Luisa. Había guardado los dos nombres durante meses, sin decírselos a nadie, como si nombrar antes de tiempo fuera un riesgo que no podía correr. Ahora los nombres salían de su boca bajito, probando el sonido, y cabían perfectamente, como cosas que siempre habían estado esperando ser dichas. Doña Carmela salió del cuarto para darles el silencio que ese momento pedía, y fue a atender el fogón. Y Antonia se quedó ahí con sus dos hijos en el pecho, escuchando su respiración, sintiendo su peso, llorando por primera vez en meses, no de tristeza, no de miedo, sino de ese llanto que viene cuando el cuerpo por fin entiende que lo más difícil pasó y que lo que llegó era bueno. Pero lo más difícil no había pasado. La mañana trajo consigo una realidad que Antonia no había previsto. Los gemelos mamaban, pero su leche no era suficiente para dos. Tomás, que era más grande y más fuerte, mamaba con vigor, pero Luisa se quedaba inquieta, llorando con ese llanto débil de hambre, que es el sonido más angustiante que una madre puede escuchar. Antonia intentó todo lo que sabía y todo lo que doña Carmela le enseñó: posición diferente, masaje, compresa, té para estimular, pero el cuerpo, agotado del parto y de meses de carencia, simplemente no alcanzaba para alimentar dos bocas. Luisa lloraba, y cada llanto era un cuchillo en el pecho de Antonia, porque no había impotencia mayor en el mundo que tener un hijo con hambre y no poder quitarle esa hambre. Fue doña Carmela quien dijo lo que ya estaba ahí desde el principio, esperando ser visto. Miró a Antonia con esos ojos que cargaban décadas de sabiduría y dijo que la respuesta estaba en el corral, que Serena tenía leche de sobra, leche espesa y fuerte, y que Cabra Lechera había alimentado criaturas desde que el mundo era mundo, que ella misma se había criado con leche de cabra porque su madre no había tenido leche suficiente, y que ese animal no estaba ahí por casualidad. Estaba ahí porque Dios sabía, antes que cualquiera, que esa leche iba a ser necesaria. Antonia miró por la ventana del cuarto. Vio a Serena en el corral con la ubre llena y entendió en ese instante con una claridad que le cortaba el pecho que la cabra que había perdido a su cría y la mujer que no tenía leche suficiente para los suyos habían sido puestas en el mismo rancho, por una razón que era más grande que cualquier casualidad. Se levantó con dificultad, todavía adolorida del parto, fue al corral con el bote de ordeña y se sentó al lado de Serena. La cabra se quedó quieta, mansa como siempre, y la leche bajó espesa y caliente. Antonia la llevó adentro, doña Carmela la entibió con cuidado y se la dio a Luisa en un jarrito improvisado con un trapo en la boca para que la leche goteara despacio. La niña bebió con una ansiedad que era urgencia pura, y cuando terminó y se durmió con esa paz,
de quien por fin tiene la barriga llena, Antonia recargó la cabeza en la pared y lloró otra vez, pero esta vez era gratitud. Era una gratitud tan grande que no le cabía en el pecho y necesitaba salir por los ojos. Serena, la cabra que había sido abandonada sin su cría, pasó a alimentar a los hijos que la vida le había dado a Antonia. 2 veces al día, mañana y noche, Antonia ordeñaba con cuidado, y la leche de Serena era lo que mantenía a Luisa fuerte y viva mientras el cuerpo de Antonia se recuperaba despacio. Había en eso una belleza que iba más allá de lo que se puede describir con palabras. Una madre que perdió a su cría dando leche para los hijos de otra madre que no tenía a nadie. Doña Carmela decía que era providencia, que Dios no desperdicia nada, ni dolor, ni leche, ni soledad, y que todo lo que parece perdido solo está guardado para quien lo va a necesitar después. Los primeros días con los gemelos fueron de un agotamiento que Antonia no sabía que existía, un cansancio que iba más allá del cuerpo y entraba en el alma, pero que venía mezclado con una alegría que tampoco sabía que existía, porque nadie te enseña el tamaño del amor que se siente por un hijo hasta que el hijo llega. Doña Carmela aparecía cada mañana, ayudaba, enseñaba, verificaba que los 3 estuvieran bien. Y fue al tercer día después del parto, cuando Antonia estaba amamantando a Tomás en el corredor, mientras Luisa dormía dentro de un canasto que doña Carmela había traído, que el sonido de cascos en el camino le aceleró el corazón. Pero no era Antenor, era Joaquín. Venía solo, sin la recua, montado en un caballo prestado, con una prisa que no combinaba con la manera calmada que tenía todos los demás días. Se bajó antes de detenerse bien. Amarró el animal en el poste y caminó hasta el corredor con pasos largos. Se detuvo cuando vio a Antonia con el bebé en brazos y se quedó ahí, de pie, con una expresión en el rostro que claramente no había planeado mostrar. Doña Carmela le había mandado recado la víspera. Antonia no lo sabía, no lo había pedido, y miró a la vieja partera adentro de la casa con una mirada que era pregunta y respuesta al mismo tiempo. Joaquín se quedó parado mirando a Tomás en los brazos de Antonia. Después miró adentro de la casa donde Luisa dormía en el canasto, y algo en su rostro cambió de una manera que no tenía vuelta. Era la expresión de un hombre que cargaba una pérdida vieja y que de pronto, sin aviso, estaba frente a algo que parecía llenar la forma exacta de ese vacío. No dijo nada por un tiempo que duró más que cualquier palabra. Después preguntó con la voz ronca de quien está controlando algo grande dentro del pecho si ella necesitaba algo. Antonia dijo que necesitaba leña cortada, y él fue a cortar leña como si fuera la tarea más importante que hubiera recibido en su vida. Lo que ninguno de los dos sabía esa mañana era que Antenor ya había dado el siguiente paso, y que lo que venía después iba a exigirles a todos un valor que todavía no habían tenido que demostrar. Joaquín no se fue ese día. Cortó leña hasta que bajó el sol, la apiló debajo del techo de atrás con ese esmero de quien ordena el mundo con el trabajo de las manos, y cuando terminó, se sentó en el corredor con el sudor escurriendo y aceptó el café que Antonia le trajo sin que él lo pidiera. Se quedaron ahí en el silencio del atardecer, él con la taza en las manos y ella con Luisa en brazos, escuchando a los grillos empezar y a Serena masticando pasto en el corral. No hablaron de Antenor, no hablaron del futuro, no hablaron de nada que pesara más de lo que ese momento aguantaba. Y cuando llegó la noche, Joaquín dijo que iba a dormir en el cobertizo de atrás, si ella lo permitía, porque el camino de vuelta era largo y las mulas estaban descansando en el pueblo. Antonia lo permitió sin discutir, porque discutir habría sido fingir que no quería que se quedara, y ya estaba cansada de cargar peso innecesario. A la mañana siguiente, Antonia despertó con el olor a café recién hecho que venía de la cocina. Se levantó despacio, con el cuerpo todavía adolorido del parto y la noche partida por los llantos alternados de los gemelos, y encontró a Joaquín en la cocina con el fogón encendido, el agua hirviendo y la taza ya puesta en la mesa, como si lo hubiera hecho toda la vida. Él no dijo buenos días con palabras, lo dijo con el gesto, y había en esa sencillez una intimidad que había llegado sin pedir permiso y que parecía más verdadera que cualquier juramento que Antonia hubiera escuchado.
Tomás lloró en el cuarto, y Joaquín hizo ademán de ir a ver. Se detuvo a medio paso como si se hubiera dado cuenta de que eso quizás sería cruzar una línea, y miró a Antonia esperando. Ella asintió con la cabeza, y él fue, y regresó con el niño en el brazo con un modo torpe y cuidadoso que era al mismo tiempo gracioso y hermoso de ver, el modo de un hombre demasiado grande cargando algo demasiado pequeño y tratándolo como si fuera la cosa más importante del mundo. Doña Carmela llegó esa mañana y encontró la escena sin ninguna sorpresa en el rostro, como si ya supiera que iba a encontrar exactamente eso. Se sentó en el corredor. Se tomó el café que Joaquín sirvió con la misma naturalidad con que servía en el camino, y después llamó a Antonia para hablar en el solar, lejos de los oídos de él. Dijo que le había mandado recado al hermano de Mario sobre las movidas de Antenor y que la respuesta había llegado por boca de un conocido que había pasado la víspera. El hermano de Mario se alarmó, dijo que Mario no había autorizado ninguna venta y que Antenor estaba actuando por su cuenta. Pero dijo también que Mario estaba en una situación difícil, viviendo en un cuarto de posada en la ciudad, con la salud quebrantada y sin voluntad de regresar al rancho donde había perdido todo. Doña Carmela contó eso con la voz baja de quien carga información pesada y sabe que tiene que entregarla con cuidado. Y terminó diciendo que alguien necesitaba ir hasta donde estaba Mario antes de que Antenor fuera primero y consiguiera lo que quería, aprovechándose de la fragilidad de un hombre roto. Joaquín escuchó todo cuando doña Carmela se lo repitió en el corredor, con Antonia al lado y los gemelos dormidos en el cuarto. Se quedó callado un rato, con los codos en las rodillas y los ojos en la tierra del solar, y después dijo que conocía la ciudad donde estaba Mario. Pasaba por ahí con la recua por lo menos una vez al mes, conocía las posadas, conocía los caminos. Dijo que podía ir. Lo dijo con la misma voz con que decía que iba a cortar leña o a darle agua a las mulas, sin peso, sin drama, como si ir a buscar a un desconocido a una ciudad lejana para resolver el destino de una mujer que no tenía ninguna obligación de proteger fuera simplemente lo correcto. Y lo era. Antonia lo miró y sintió algo asentarse dentro de su pecho con la solidez de las cosas que son verdaderas, como cimiento de casa que no tiembla cuando pega el viento. Joaquín partió a la mañana siguiente, antes del sol, con el caballo prestado y la determinación callada de quien no necesita anunciar lo que va a hacer. Antonia lo vio salir del solar por la ventana de la cocina, con Luisa en brazos, y se quedó ahí parada un rato después de que él desapareció en la curva del camino, sintiendo su ausencia con una intensidad que la asustó, porque era la prueba de que ese hombre había ocupado un espacio dentro de ella que ni sabía que estaba vacío. Doña Carmela, que se quedó en el rancho durante la ausencia de Joaquín, durmiendo en la hamaca de la sala y cuidando a los gemelos con la competencia de quien hizo de eso su vocación, dijo una de esas noches, mientras las dos tomaban té de hierba limón en el corredor, que Joaquín era hombre escaso, que hombre que cuida sin pedir nada a cambio es del tipo que Dios hace pocos, porque el molde es difícil y el material es caro. Antonia escuchó y no respondió, pero sonrió en la oscuridad de una manera que doña Carmela vio aún sin luz. Los días de espera fueron largos de una manera que solo conoce quien ha esperado por algo que puede cambiarlo todo. Antonia cuidaba a los gemelos, ordeñaba a Serena, mantenía la huerta, hacía queso con la leche que sobraba y trataba de no pensar demasiado en qué pasaría si Joaquín no encontraba a Mario, o si Mario no quisiera venir, o si Antenor actuara antes que cualquiera. Tomás y Luisa crecían con esa velocidad asombrosa de los primeros días, ganando peso, ganando fuerza, llenando el rancho con los sonidos que solo un recién nacido hace, esa mezcla de llanto, suspiro y silencio que cambia el aire de cualquier lugar. Serena seguía dando leche con una generosidad que parecía no tener límite, y Antonia ordeñaba 2 veces al día con un cariño que iba más allá del gesto práctico, porque esa cabra se había vuelto parte de esa familia improbable, de la misma manera en que ella misma se había vuelto parte de ese rancho. Antenor apareció al 5.º día, a media mañana, y esta vez vino solo. No trajo sonrisa, no trajo amenaza directa, trajo algo peor. Trajo un papel.
Se paró en el solar, se bajó del caballo y le mostró a Antonia una hoja que él decía ser una orden de desalojo emitida por la autoridad del pueblo, con plazo de 3 días para que saliera con todo lo que tuviera adentro. Antonia miró el papel con el corazón latiéndole en los oídos y no supo en ese instante si era verdadero o falso. Doña Carmela, que estaba adentro de la casa, salió hasta la puerta y pidió verlo. Lo miró con atención, despacio, lo volteó de los 2 lados y después miró a Antenor con esa expresión que solo mujer vieja del campo sabe hacer. La expresión de quien ya ha visto mucha mentira en la vida y reconoce el olor desde lejos. Dijo que ese papel no tenía sello, no tenía firma de juez y no tenía validez alguna, y que si Antenor quería sacar a alguien de ahí, iba a necesitar mucho más que una hoja escrita por él mismo en la mesa de su tienda. Antenor se puso rojo, no de vergüenza, de coraje, el coraje de quien no está acostumbrado a encontrar resistencia, donde esperaba encontrar miedo. Dijo que estaban cometiendo un error, que él tenía medios que ellas no imaginaban, que aquello no se iba a quedar así. Doña Carmela respondió que hiciera lo que creyera que debía, pero que mientras ella estuviera viva en esa región, nadie iba a sacar a una madre con 2 recién nacidos de una casa por codicia de tierra. Lo dijo con una voz que no le tembló ni una vez, y con una mirada que hizo a Antenor desviar la suya. El hombre montó en el caballo y se fue sin mirar atrás, llevándose el papel inútil y la certeza de que esas 2 mujeres no iban a ceder fácil. Antonia sintió que le temblaban las piernas cuando el caballo desapareció en el camino. Doña Carmela le sostuvo el brazo y le dijo que se mantuviera firme, que la ayuda venía en camino y que Dios no la había traído hasta ahí para dejarla caer ahora. Joaquín regresó al 7º día, y no regresó solo. Antonia estaba ordeñando a Serena en el corral cuando escuchó el sonido de 2 caballos en la entrada del rancho. Se levantó despacio, con el bote de leche en la mano y el corazón subiéndole por la garganta, y vio a Joaquín bajándose del caballo al lado de un hombre que nunca había visto. Era un hombre de unos 40 años, más delgado de lo que debería, con los hombros encorvados y los ojos hundidos de quien ha dormido poco durante demasiado tiempo. Tenía el rostro marcado no por el sol, sino por algo de adentro, ese tipo de cansancio que no es del cuerpo, es del alma. Antonia supo quién era antes de cualquier presentación, porque había en la mirada de ese hombre, cuando se detuvo en la entrada del solar y se quedó mirando la casa, el solar, la huerta, un dolor tan visible que era como leer una carta escrita con letra grande. Mario estaba de vuelta en el rancho que había abandonado, y lo que encontró ahí no era lo que esperaba. No eran las paredes que guardaban la memoria de Magdalena cubiertas de polvo y silencio. Eran ventanas abiertas, piso barrido, fogón encendido, olor a café y hierba limón en el aire. Era una huerta viva donde antes había quedado solo hierba. Era ropa de bebé secándose en el tendedero. Era una cabra blanca pastando tranquila en el corral, la misma cabra que él creía que ya había muerto hacía tiempo. Mario caminó por el rancho despacio, con las manos en los bolsillos y los ojos mojados, mirando cada rincón como quien reencuentra un rostro que amaba y que cambió, pero que todavía es reconocible debajo de los cambios. Entró a la cocina, vio la taza en la mesa, el fogón con brasa, las hierbas colgadas secándose en la pared. Entró al cuarto del fondo y se detuvo en la puerta cuando vio el canasto donde los gemelos dormían, uno al lado del otro, con esa paz absoluta de los recién nacidos que todavía no conocen el peso del mundo. Se quedó ahí parado un tiempo que nadie midió. Joaquín estaba en el corredor, de pie, en silencio. Doña Carmela estaba en la cocina, callada, y Antonia estaba en el solar, con el bote de leche todavía en la mano, esperando sin saber qué esperar. Cuando Mario salió del cuarto, tenía el rostro mojado y la expresión cambiada, como si algo que había estado encerrado dentro de él durante todo ese tiempo por fin hubiera encontrado la salida. Caminó hasta el solar donde Antonia estaba y se quedó frente a ella sin decir nada por un momento. Después dijo con la voz atorada de quien habla por encima de un nudo en la garganta que había creído que ese rancho estaba muerto.
que se había ido porque no podía mirar esas paredes sin ver a Magdalena en cada rincón, sin escuchar su voz en la cocina, sin sentir su olor en el cuarto donde todo pasó, y que había creído que abandonar era la única manera de soportar el dolor. Pero que estaba equivocado, que ese rancho no estaba muerto, estaba esperando, y que Antonia había hecho lo que él no tuvo valor de hacer, le había devuelto la vida a un lugar que él había dejado morir de tristeza. Antonia escuchó cada palabra con una atención que iba más allá de oír. Veía en ese hombre un dolor que reconocía, no igual al suyo, pero hecho de la misma tela, el dolor de quien perdió el suelo y tuvo que aprender a pisar en otro. No dijo que todo estaba bien, porque no lo estaba, y simplificar el dolor de los demás es una falta de respeto que se disfraza de amabilidad. Solo dijo que el rancho era de él y que lo sabía desde el primer día. Mario la miró. Miró hacia la barriga, que ya no era barriga, sino 2 hijos durmiendo dentro de la casa. Miró a Serena en el corral y dijo que el rancho era suyo en el papel, pero que lo que había ahí en ese momento era de ella. Que había venido a resolver 2 cosas. La primera era Antenor, y la segunda era asegurar que Antonia nunca más tuviera que temer perder ese techo. Mario fue al pueblo al día siguiente. Joaquín fue con él, porque no era hora de que nadie fuera solo. Fueron al registro civil, y Mario dejó constancia formal de que la propiedad no estaba en venta, que había habitantes autorizados en el rancho y que cualquier intento de negociación por parte de terceros era nulo y sin consentimiento. Después fueron a la tienda de Antenor, y Mario, que era hombre callado y de pocas palabras igual que Joaquín, le dijo al comerciante con una voz que no necesitaba ser alta para ser firme, que si volvía a pisar esa propiedad o a molestar a cualquier persona que viviera ahí, la siguiente conversación sería con un abogado de la ciudad grande, que el hermano de Mario ya había consultado. Antenor escuchó con la mandíbula trabada y no respondió. No porque no tuviera qué decir, sino porque reconoció, quizás por primera vez, que había encontrado una pared que no iba a ceder. La noticia se regó por la región con la velocidad que tienen las noticias en el campo, rápida para lo malo y lenta para lo bueno. Pero esta vez fue al revés. Doña Carmela se encargó de contarle a quien quisiera oír que Mario había regresado, que el rancho estaba ocupado legalmente y que Antenor había recibido un no que era definitivo. La versión verdadera fue ganando terreno sobre los chismes, y el silencio de Antenor, después de ese día, confirmó lo que todos ya sospechaban, que había faroleado de principio a fin y que el farol se le había apagado. Mario se quedó en el rancho, no porque lo hubiera planeado, sino porque pasó, de la manera en que las cosas correctas pasan cuando uno deja de forzar y deja que la vida encuentre su acomodo. Los primeros días, durmió en el cobertizo de atrás, callado, trabajando al lado de Antonia y Joaquín sin hablar mucho, redescubriendo cada rincón de esa tierra con la lentitud de quien está reaprendiendo a estar en un lugar que le dolía. Pero fue Serena la que hizo la diferencia. La primera vez que Mario entró al corral después de volver y la cabra se le acercó y le recargó el hocico en la mano, el hombre se quedó parado ahí un largo rato, acariciando al animal que había sido regalo para Magdalena y que había sobrevivido al abandono de la misma manera que el rancho había sobrevivido, esperando. Doña Carmela dijo después que fue en ese momento que Mario decidió quedarse, porque Serena había hecho lo que ninguna palabra logra, le había mostrado que el amor que tuvo por Magdalena no necesitaba borrarse para que la vida continuara, solo necesitaba un nuevo lugar donde existir. Los meses fueron pasando con esa velocidad que tiene el tiempo cuando la vida está llena de cosas que valen la pena. Tomás y Luisa crecían fuertes, alimentados por la leche de Serena y por el cuidado de toda una aldea de gente que no compartía lazos de sangre, pero que tenía algo que a veces es más fuerte. Mario se convirtió en una especie de abuelo que nadie nombró oficialmente pero que todos reconocían, cargando a los gemelos en brazos con un cuidado torpe que se fue volviendo natural con el tiempo, construyendo juguetes de madera con manos que antes solo sabían construir cerca y surco. La huerta se duplicó de tamaño con el trabajo de todos juntos, y las primeras ventas de queso y verdura en el mercado del pueblo
trajeron un dinero pequeño que Antonia guardaba en un frasco en el cajón de la cocina, con la seriedad de quien nunca en la vida había tenido control sobre un solo centavo que fuera suyo. Joaquín dejó de viajar, no lo anunció, no hizo discurso, no hubo un momento solemne de decisión. Simplemente las idas se fueron haciendo más cortas, los regresos más rápidos, las excusas para quedarse más frecuentes, hasta que un día cualquiera estaba ahí en la mañana, en la tarde, en la noche y al día siguiente también. Y nadie preguntó por qué, y él no explicó, porque no hacía falta. La recúa se la vendió a un muchacho más joven que estaba empezando en el oficio, y con el dinero compró herramientas nuevas, semillas, alambre para la cerca y una cuna de madera que él mismo hizo para los gemelos, con un esmero de carpintero que nadie sabía que tenía. La conversación entre él y Antonia nunca sucedió con palabras grandes. Sucedió una noche de luna, los dos sentados en el corredor con los gemelos dormidos y Serena rumiando en el corral cuando él dijo que quería quedarse. No quedarse por ahora, no quedarse hasta arreglar su vida. Quedarse de verdad. Lo dijo mirando al frente, hacia el solar plateado por la luna, con esa voz directa que era la única manera que tenía de decir las cosas difíciles. Antonia se quedó en silencio sosteniendo la taza de café, sintiendo el peso de esas palabras y el peso de la respuesta que se estaba formando dentro de ella. Dijo que se quedaba, pero que necesitaba que él entendiera una cosa, que ella había salido de una vida donde no tenía voz, donde no tenía espacio, donde había aprendido a encogerse para caber en el mundo de los demás y que no podía ni quería volver a ninguna versión de eso, por más bonita que pareciera. Joaquín volteó el rostro hacia ella y dijo que lo sabía, que lo había visto en ella desde la primera vez que se paró en el rancho a darle agua a las mulas y encontró a una mujer embarazada de 8 meses, cuidando una cabra sola, como si estuviera cuidando al mundo entero. Dijo que el rancho era de ella tanto como de cualquiera y que lo que él quería construir necesitaba a los dos de pie, no uno a la sombra del otro. Antonia escuchó todo eso midiendo cada palabra, buscando la trampa que la vida le había enseñado a esperar. No encontró ninguna, y ahí, en ese corredor, con el perfume de hierba limón en el aire y las estrellas sobre el techo, dejó que el miedo se fuera con el viento de la noche. La vida en el rancho se fue organizando como se organizan las cosas que se construyen con mano honesta y con la paciencia de quien no tiene prisa por cosechar lo que sembró. La casa recibió cortinas que Antonia cosió con tela comprada en el mercado, macetas de hierbas en la entrada que perfumaban a quien llegaba, y la fachada pintada con una cal blanca que Mario preparó y que Joaquín aplicó un domingo de sol, transformando esas paredes en el reflejo de lo que pasaba dentro de ellas. La huerta creció hasta volverse referencia en la región, con frijoles, calabaza, tomate, cilantro, cebollín y las hierbas de doña Carmela que Antonia aprendió a cultivar y a usar con la misma sabiduría que la vieja partera transmitía en cada visita. Serena seguía dando leche con esa constancia que era casi milagro, y los gemelos crecían apegados a ella como si la cabra fuera parte de la familia, porque lo era. Doña Carmela siguió viniendo, 2-3 veces por semana, con el morral en el brazo y esa sonrisa discreta de quien mira la vida y ve que, de vez en cuando, las cosas encajan de la manera en que deberían. No era mujer de decir que tenía razón, pero los ojos se lo decían cada vez que veía a Joaquín cargando a Tomás en el hombro, mientras Antonia sembraba con Luisa amarrada en la espalda con un rebozo, y a Mario sentado en el corredor tallando un juguete con navaja y silbando una canción que nadie conocía, pero que sonaba como algo que había regresado de lejos. Una tarde de domingo, con el sol pintando el solar de dorado y los gemelos gateando por el patio con esa determinación de quien quiere conocer cada palmo del mundo, Antonia se detuvo en medio de la huerta con el azadón en la mano y miró a su alrededor. Vio la casa blanca con las ventanas abiertas, vio el viejo árbol de mango cargado de frutos, vio a Serena pastando con la mansedumbre de siempre, vio a doña Carmela en el corredor con el té en la mano, vio a Mario en la banca de madera con Luisa en brazos, vio a Joaquín arreglando la cerca del fondo con las mangas arremangadas y el sudor en la frente,
y pensó en la mañana en que salió de esa posada con una maleta vieja y una barriga de 8 meses, y ninguna certeza más que la de que no podía dejar de caminar. Pensó en las puertas que se cerraron, en el camino largo, en los pies que le dolían, en el miedo que no quería formular. Pensó en el atardecer en que vio aquel techo entre los árboles y en la cabra que balaba sola en un corral, esperando a alguien que no llegaba. Y entendió, con esa claridad que solo llega cuando el tiempo hace el favor de mostrar el dibujo completo, que nada de eso había sido casualidad, que el rancho no había sido un accidente en el camino, sino el destino que la estaba esperando, que la cabra que perdió a su cría y la mujer que no tenía a nadie fueron puestas en el mismo suelo para que ninguna se quedara sola, y que la familia que tenía ahora, hecha de gente que no compartía sangre, pero compartía algo que a veces es más fuerte, había nacido ahí en ese rancho, de la misma manera en que nacen las cosas que realmente importan, despacio, con dolor, con trabajo, y con una belleza que solo quien pasó por lo peor puede ver de verdad. A los recomienzos que nacen del suelo de tierra, de una maleta vieja cargada por manos que no sabían a dónde iban, de una cabra que perdió a su cría y encontró dos. Hay fuerzas que solo aparecen cuando uno cree que ya lo perdió todo, y lugares que parecen olvidados por el mundo, pero que solo están guardados por Dios para quien los va a necesitar en el momento justo. Antonia no eligió ese rancho. Fue el rancho el que la eligió a ella. Y tal vez la vida funcione así con todo lo que realmente importa. Uno no encuentra el camino lo encuentra a uno. Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela con quien necesita escuchar que la leche de la bondad nunca se seca, que el amor nace en los lugares más improbables y que a veces la familia que uno necesita es la que uno construye con sus propias manos. Hasta el próximo relato.